Bien, ¿oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Para esto los niños, en orden, pueden pasar. Sí, gracias. Bien, lo que pasa a los niños, oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Oro para que podamos estar atentos a lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Quieres hablar a nuestras vidas, que podamos aprender, Señor, de la iglesia, de tus apóstoles, de tus discípulos. Hay tanto que aprender aún de la historia. Ayúdanos, Señor. La razón por la cual estamos aquí es precisamente por eso, Señor, porque queremos conocerte más. Sabemos que a la medida en que crezcamos en el conocimiento de ti, de tu persona, de tu voluntad, eso nos llevará, Señor, a dar la respuesta correcta, Señor, para quién eres tú en alabanza, en gloria, en adoración. Gracias, Señor, porque nos permites exponernos a tu palabra y a tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, me tocó compartir el capítulo 12 del libro de Hechos, sí, desde el versículo 1 al versículo 19. Voy a hacer un gran esfuerzo, ¿no? Porque no nos durmamos. Sí, hay mucha historia, hay muchas cosas que aprender y es poco el tiempo que tenemos. Intentaré ser también buscar la aplicación, ¿sí? en cada cosa que nosotros vamos a estar viendo. Aquí hay dos acontecimientos dentro de estos versículos, ¿sí? Ahorita los vamos a ver, ¿no? Está la muerte de Jacobo, ¿sí? El hermano de Juan, y está el encarcelamiento del apóstol Pedro y la liberación de una manera sobrenatural del apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, de hecho, el énfasis en este pasaje tiene que ver más con lo sucedido con el apóstol Pedro, pero bueno, vamos a ir para allá, ¿sí? Aquí en el versículo 1 del capítulo 12, la historia comienza con una referencia temporal. Dice sobre este tiempo, dice, ¿no? Dice, ahora por aquel tiempo, el rey Herodes arrestó a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Había dado muerte a espada a Jacobo, esto significa que le había cortado la cabeza, ¿sí? Hermano de Juan. Y cuando vio que esto complacía a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Esto ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a detenernos ahí. Como menciono, Lucas empieza el verso con una referencia temporal sobre aquel tiempo, ¿no? Por aquel tiempo. Lucas se refiere a la época en la que la iglesia de Antioquía preparaba su ofrenda de alivio para la iglesia en Jerusalén. Aun cuando Lucas introduce el capítulo con la frase por aquel tiempo o en aquella época, para algunos teólogos y para algunos comentaristas surgen algunas dudas respecto a la secuencia cronológica de los hechos narrados, ¿sí? Es decir, la expresión que usa Lucas de ahora en aquel tiempo parece excluir una secuencia cronológica del capítulo 11 y del capítulo 12, ¿sí? Él simplemente usa la frase introductoria para recoger un hecho histórico que tiene alguna relación con el desarrollo del relato. Entonces debemos asumir entonces que la hambruna ocurrió después de la muerte de Herodes en el año 44 después de Cristo, ¿sí? Y nosotros ya andábamos, las semanas pasadas nuestros hermanos ya nos andaban platicando el contexto de ese tiempo, ¿sí? Entonces, en ese entonces, en el año 44 después de Cristo, Bernabé y Saulo hicieron su visita de ayuda a los hermanos de Judea
después de esta fecha. ¿Sí? Entonces, los cristianos en Jerusalén habían estado relativamente libres de la persecución desde la muerte de Esteban en el capítulo 8. Y aunque Pablo había recibido amenazas, recuerda que nos enseñaban ahí en el capítulo 9, de alguna manera él había podido moverse con libertad en Jerusalén. Años posteriores, la iglesia recibió una amenaza no de líderes religiosos, de los judíos, ni de la gente común y corriente, sino de una persona a quien Lucas describe como el rey Herodes. Y ahorita vamos a ver un poquito de historia. Sí. Entonces, para entender por qué lo hizo, es decir, por qué él se tomó la tarea de perseguir a los cristianos, es necesario entender algo de Herodes Agripa I, que es a quien se refiere el autor de Hechos. Sí. ¿Y qué relación tenía este Herodes con los judíos? Sí. Agripa era el nieto de Herodes el Grande, una fichita. Sí. Su padre, Aristóbulo, había sido ejecutado en el año 7 antes de Cristo. Ahí para si ese nombre lo quieren poner para algún hijo, ¿no? Está bueno, ¿no? Aristóbulo. Ahora, ¿saben quién mató a su papá? Su abuelo. ¿Sí? Y lo mató porque tenía temor de que él pudiera usurpar su trono. Es decir, venía de una familia de asesinos. Sí. Ahora, después de la muerte de su padre, siendo él todavía un niño, Agripa fue enviado a Roma junto con su madre, donde fue criado y educado junto con los hijos de la aristocracia romana. Es decir, se codeaba con ciertos gobernantes y creció junto con ellos, familia de mucha influencia dentro de Roma. Estas amistades de la infancia le llevaron a gobernar un reino judío casi tan grande como el de su abuelo. En el año 37 después de Cristo, el emperador Calígula le dio el título de rey y lo hizo gobernar sobre los territorios que antes gobernaba su tío Felipe. Las tierras de Transjordania y las 10 ciudades de Decápolis al norte de Galilea, por ahí por el año 39 es que ya estaba él por sobre esas ciudades, por sobre esas regiones. Ahora, Calígula extendió el gobierno de Agripa dándole Galilea y Perea y el territorio de su tío Antipas, que había sido precisamente enviado al exilio, su tío. Y él se queda también con ese territorio. Finalmente, cuando su otro antiguo amigo, compañero de la escuela, Claudio, se convirtió en emperador en el año 41 después de Cristo, se le dio el gobierno de Judea y de Samaria, que estaba bajo la tutela de los procuradores romanos durante unos 35 años. Sí. Ahora, fíjense, para muchos, Agripa se había convertido en el rey de los judíos. Así era nombrado. Porque gobernaba Judea, Samaria, Galilea, Transjordania y la Decápolis. Ahora, el asunto es que ciertamente era rey, ¿verdad? Pero a pesar de que era rey, tanto su gobierno como su vida no estaban muy seguras. Es decir, y el asunto es que no estaba muy bien parado con Roma. Sí. Mucha de su buena fortuna se debía a la amistad que tenía con Calígula. El asunto es que Calígula no había sido un emperador muy popular con los romanos y él lo sabía. Entonces él necesitaba fuerza. Bueno, vamos a ver, fíjense cómo sucede todo esto. Entonces, Agripa no podía contar con estar siempre con la buena voluntad de Roma, por tanto, él le dio mucha más importancia ganar lealtad de los súbditos judíos, precisamente, ¿verdad?, para él tener una base firme en su casa, que estaba en Jerusalén. Sí. Entonces, a través de su abuela, que se llamaba Mariamne, Herodes Agripa pudo reclamar ascendencia judía y explotó todo lo que pudo al máximo esto. Porque esto es importante recordar que uno, para ser partícipe, ¿sí?, de las cuestiones judías, se heredan por parte de la mamá, no del papá. ¿Sí?
Esto como dato. Por eso es importante. Nosotros vemos dos genealogías de Jesús, ¿sí? Una por parte del padre, José, que viene de David, ¿sí? Y es su padre adoptivo. Y otro por parte de María, como legítimo judío, ¿sí? Por eso son esas dos genealogías. Entonces Jesús es totalmente descendiente de David, tanto por su padre como por su madre, porque era necesario que proféticamente se cumpliera eso. Ahí como dato, ¿sí? Es decir, era necesario que Jesús viniera del linaje de David, de su mamá, porque ese es el linaje que se da. Entonces, en este caso, como su madre era judía, él echó mano de eso, ¿sí? Y explotó al máximo este hecho. Ahora, hizo saber de alguna manera que disfrutaba vivir en Jerusalén, mientras que allí escrupulosamente observaba la ley y las tradiciones judías. Según los historiadores, diariamente ofrecía sacrificios en el templo y durante las fiestas de los tabernáculos, las autoridades judías le concedían el honor de leer públicamente algún pasaje de la Torá. Su apego a la ley mosaica era tal que todos los días de su vida, según los historiadores, leyó una copia de la ley. En resumen, los judíos aceptaban al rey Herodes, Agripa, como uno más de ellos. Ahora, Josefo comenta lo siguiente, el historiador, ¿sí? Sobre Agripa, dice que indicaría que hizo todo lo posible por complacer a los judíos. Todo lo posible, particularmente ganándose el favor de los influyentes fariseos, que era el grupo que tenía más fuerza políticamente hablando, ¿sí? Entonces, sin embargo, dice también Josefo, su judaísmo parece haber sido solamente una careta, ¿sí? Porque cuando él estaba fuera de casa, él se comportaba de una manera romana y comía lo que quiera y hacía lo que quiera, pero cuando estaba en Jerusalén era un excelente judío, ¿sí? Entonces, teniendo este contexto, el pasaje en el versículo 3 dice que cuando vio que complacía a los judíos, es decir, ya había dado muerte a Jacobo, hermano de Juan, dice que ya había apresado a algunos cristianos para maltratarlos, aun cuando el pasaje no nos dice, ¿verdad?, quiénes, cuándo y qué hicieron. Algunos historiadores coinciden de que ya ha habido otras muertes después de Esteban, ¿sí? Ya había un maltrato, aun cuando no se había hecho de manera legal, ¿sí? Bueno, dice que después de esto, después de haber tomado algunos presos cristianos, de haber matado, decapitado a Jacobo, hermano de Juan, procedió a arrestar también a Pedro, ¿sí? No se dice exactamente por qué la persecución de los cristianos era particularmente agradable para los judíos en esa época, ¿sí? Seguramente era por la aceptación de los gentiles no circuncidados que andaban dentro de las sinagogas, que para los religiosos eso les costaba mucho trabajo. Si nosotros revisamos la historia, al principio los cristianos empezaron a congregarse dentro de las sinagogas, ya después tuvieron que salir de ahí, pero eso no los hacía sentir muy cómodos, porque las costumbres de los gentiles y la de los judíos son muy distintas, muy diferentes. Debemos de entender que para la visión del judío, el gentil, ¿sí?, sobre todo el pagano, hay una diferencia. La vez pasada hablábamos acerca de la concepción, es decir, cuando nosotros vemos del Antiguo Testamento gentil, tiene que ver con naciones. La connotación gentil, que es goyim, ya en los tiempos del Señor tenía una connotación negativa, cuando en un principio no lo fue así, ¿sí? Es decir, llegó el punto en que gentil era similar a pagano y tenía que ver con alguien despreciado por el Señor, ¿sí? A muchos de los gentiles se les llamaban perros, basura, escoria, inmundos. Entonces, imagínese después de tanto tiempo tener una percepción de los gentiles de esa manera y al rato tenerlo sentado a un lado escuchando las escrituras de Moisés. ¿Cómo él va a tener parte conmigo en el reino de los cielos? Sí.
Entonces, dice en el versículo 4, habiendo arrestado a Pedro, Herodes lo puso en la cárcel y puso a su custodia 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Su intención era traerlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba a Dios fervientemente por él. Ahora, Herodes Agripa continuó, ¿verdad? Y decidió echar mano a varios miembros de la iglesia con la intención de maltratarlos y ganarse de esta manera el favor de los judíos. Habiendo ganado puntos con los judíos por la ejecución de Santiago, Agripa entonces se movió contra uno de los principales apóstoles, Pedro. Dice que lo arrestó y lo puso en prisión. Lucas señaló que era la fiesta de los panes sin levadura. Miren, Herodes no era tonto y no arriesgaría su favor con los judíos ejecutando a Pedro durante este tiempo, porque eso era considerado profano, no podía haber un asesinato durante ese tiempo. La Pascua se comía en la víspera del 14 de Nisán y era seguida por 7 días de comer pan sin levadura, terminando el 21 de Nisán. Lucas usó el término Pascua durante todo este periodo estamos hablando acerca de una semana. Sí. Entonces, había sido después, o tendría que ser después, de los días consagrados en que Agripa iba a llevar a Pedro a juicio público, seguramente también para ejecutarlo. Sí. Pero tendría que pasar ese tiempo. No podía haber asesinato. Como romano podía hacerlo, pero como él buscaba complacer a los judíos, entonces iba a esperarse a que pasara la Pascua. ¿Sí? Ahora, Dios está detrás de todo eso. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, Pedro fue puesto bajo fuerte seguridad, según vemos en el texto, siendo custodiado por 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Esta era una práctica habitual de los romanos, ¿sí? Y esto era para cambiar a los guardias cada 3 horas durante 12 horas de la noche para asegurar una máxima vigilancia. Ahora, ¿por qué una guardia tan pesada para un solo hombre? Bueno, seguramente, si nosotros recordamos los capítulos anteriores, el Sanedrín había informado a Agripa, ¿sí?, de su propia experiencia para con los apóstoles. ¿Se acuerdan? Que ellos allá en el capítulo 5, en el versículo 18, dice que habían echado mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Y dice el versículo 19, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Entonces le dijeron a Agripa: mira, ten cuidado, Agripa, porque al parecer estos son hijos de Houdini, ¿no? Son unos expertos escapistas. Así que resguárdalos bien. Resguárdalos bien, porque no sé cómo le hacen, pero se salen, se escapan. ¿Sí? Ahora, mientras Pedro esperaba en la cárcel, dice la palabra que los cristianos, la iglesia, usaban uno de sus medios más efectivos que tiene la iglesia hoy en día: oración. La oración continua. Diga conmigo: oración continua. ¿Saben qué es eso? Es orar, 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 orar y no dejar de hacerlo. Ahora, nosotros, no me voy a ir por ahí, no es el tema y no me va a dar tiempo, pero nosotros encontramos diferentes tipos de oración a lo largo de toda la Escritura. Una de ellas es la intercesión. Sí. Todos estos tipos de oración, ya sea en relación, ya sea de exaltación, ya sea de alabanza, de adoración o intercesión, todas tienen que ver con algo, mis amados. Sí. Tienen que ver con una relación personal con Dios. Y todas estas se emplean con fe. No podemos acercarnos a Dios sin fe. Para empezar, esto no es agradable a Dios y es imposible. Porque
el autor de Hebreos dice que es importante que aquellos que se acercan al Señor sepa que ¿qué? Es algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero mis amados, más allá de nosotros prender el automático de oh sí, santo Señor, aleluya, yo te pido Señor santo, aleluya, oh sí Padre, más allá de prender el automático, es importante que nosotros entendamos delante de quién estamos. Y que más allá de palabras, ¿verdad?, ribombantes, ¿sí?, palabras sumamente escogidas, que es importante dirigirnos a Dios de manera propia, nosotros tengamos bien presente delante de quién estamos. Y que lo podemos hacer con mucha sencillez, ¿sí?, con sencillez, pero sí con esperanza y con fe, creyendo que el Señor nos escucha. Entendiendo que no estamos hablando al aire, entendiendo que no estamos hablando a la nada, sino que su oído se inclina a los suyos, ya sea para decir sí, ya sea para decir no, o para decir espera. Que muchas veces nosotros decimos, es que Dios no ha escuchado mi oración. No, muchas veces Dios ya la escuchó y dijo no. O Dios ya la escuchó y dijo espera, que creo que esa es la más difícil, ¿no? O sea, porque cuando Dios te dice no, pues ya sabe que es un no. O cuando Dios te dice sí, pues gracias Señor. Pero cuando Dios te dice espera, ¿no? ¿Y qué tanto, Señor? ¿No? Y como el burrito de Shrek, ¿no? ¿Y ya merito? ¿Y ya merito? ¿Y ya merito? La oración, mis amados, es una herramienta sumamente importante. Sí. Ahora, la oración no sirve como manita de coche para Dios. No es eso. Es decir, Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queramos porque estamos orando mucho. De hecho, la oración, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, tiene que ver más el hecho de que nosotros podamos tener una relación con Dios y que nuestro corazón se amolde a la petición del Señor. Y muchas veces en esa intimidad, orando hacia algún lugar, el Señor nos va a guiar y va a decir, ora hacia acá. Ajusta tu oración, ya sea a favor de alguien o a favor de nuestra propia vida. Sí. No sé si les ha pasado que uno está intercediendo a favor de alguien y el Señor pone un pensamiento en el corazón y dice, ora pero de esta manera, no como lo estás haciendo. Quizá porque es tiempo en el que el Señor está tratando con él, porque el Señor le está poniendo la mano encima, porque el Señor tiene que tratar con su corazón y es necesario que padezca. Y es necesario que pase momentos de tribulación. A veces no quisiéramos que así fuera con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, padres, etcétera, etcétera. Pero no somos mejores que Dios, mis amados. Por eso es importante que cuando nosotros oremos al Señor entendamos que no es solamente llegar a hacer un monólogo, tenemos que poner atención. Cuando oremos tenemos que poner atención. ¿Sí? Entonces, mientras Pedro estaba en la cárcel, más adelante vamos a retomar este tema, dice que los cristianos estaban orando continuamente. Y esto debe de animarnos a orar más. A orar más. ¿Sí? A veces sacrificamos la oración porque tenemos muchas cosas que hacer. Miren, si tenemos muchas cosas que hacer, oremos más, porque necesitamos la dirección de Dios. No orar para que se haga nuestra voluntad y que se hagan las cosas como nosotros querramos. No, orar más para que nosotros podamos tener sabiduría y podamos desarrollar y aplicar, ¿sí?, la sabiduría que el Señor nos da en cuanto a las circunstancias y situaciones que vamos a enfrentar en el día a día. Porque la necesitamos, ¿o no? La necesitamos. Ahora, como dato, Lucas registra en sus escritos una serie de primeros hechos. El primer Pentecostés en el capítulo 2, la primera persecución en el capítulo 4, el primer mártir en el capítulo 7 y ahora el primer apóstol en morir por espada. Ahora, notemos que aunque la iglesia seleccionó a Matías para que llenara el puesto que había dejado Judas Iscariote, no nombró sucesor para Jacobo. Sí.
Desde el tiempo de Pentecostés hasta su muerte en el año 44-43 aproximadamente, Jacobo, a diferencia de Judas, cumplió su oficio apostólico, y precisamente porque lo cumplió no fue reemplazado. Sí. Él tiene parte juntamente con los otros apóstoles. Y aun cuando Jacobo fue un prominente discípulo que perteneció al círculo más íntimo de los seguidores de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí?, Lucas solo lo menciona en la lista de los apóstoles en el capítulo 1 y aquí, en su muerte. No más. Y el enfoque aquí no está en Jacobo, sino en Pedro. ¿Por qué? Soberanía del Señor. Soberanía del Señor. Sí. Ahora, Herodes juzgó convenientemente, es decir, buscando su conveniencia, al posponer la ejecución de Pedro, por lo que ya les había mencionado. Era una semana santa para los judíos y no podía haber un asesinato. Por tanto, lo puso en la cárcel bajo custodia. Ahora, en el Imperio Romano, el encarcelamiento en sí no era considerado como un castigo, estaba resguardado para entonces después hacer un juicio, ¿sí?, para ya sea azotarlo, ¿verdad?, para ser liberado, para ser exiliados o para ser ejecutados. Se entiende cuál era la intención de Herodes para con el apóstol Pedro. Sí, quería matarlo, quería asesinarlo. Ahora, el juicio de Pedro se ejecutaría una vez que hubiera pasado las fiestas de Pascua. Además, la ejecución de Jacobo ya había estimulado el deseo de los judíos de juzgar y ejecutar a Pedro. Como dice el texto, dice que ellos no se dio cuenta que consentían en eso, ¿sí? Les había agradado la idea. Entonces, suponemos que Herodes puso a Pedro en una prisión ubicada en la fortaleza de Antonia, en la esquina noroeste del área del templo. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué se cree eso? Porque precisamente por donde el ángel lo llevó es donde daba hacia la calle a donde él tomó para irse más adelante con los hermanos a reunirse, ¿no?, que estaban orando por ellos. Ahora, dice que Herodes designó 16 soldados para custodiar al preso. 16. 4 pelotones de 4 soldados cada uno. Sí. Si el preso se escapaba, los soldados que lo vigilaban tenían que pagar con sus vidas. Sí. La situación en que pusieron a Pedro equivaldría a una moderna máxima seguridad de ahora, ¿no? Pedro estaba encarcelado en máxima seguridad. Sí. Entonces, como mencionábamos hace un momento, ¿no?, ¿por qué había tanta seguridad para Pedro? Además de lo que ya habíamos mencionado, que seguramente el Sanedrín le dijo, ellos son expertos en escaparse, ya nos tocó, ya se nos escaparon unos, todavía estamos resolviendo cómo lo hicieron y no sabemos, ¿verdad? Por otro lado, Pedro era un hombre que ya tenía fama de hacer milagros y se le adjudicaban a la persona por cuanto no reconocían que Dios estaba con él. Decían, este hombre tiene poderes. Por tanto, necesitamos que la seguridad sea máxima para con él, ¿sí? Entonces, Herodes decidió, ¿verdad?, resguardarlo de esta manera para que no se escapara. Ahora vamos al versículo 6, por favor, de ahí de Hechos, capítulo 12. La noche en que Herodes lo iba a sacar, esa noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. Fíjese, Pedro estaba con una cadena aquí a un soldado y con otra cadena aquí a otro soldado. Tenían bien vigilado, ¿no? Y aparte, dentro de la prisión con él encarcelados, con grilletes, aparte había soldados fuera de la puerta. Sí. De pronto, dice, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo.
Está muy preocupado el brother, ¿no? Y le dijo, deprisa, levántate. Al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Esto es bien importante. Diga conmigo, Pedro obedeció. Eso es bien importante. ¿Sí? Versículo 9. Salieron de la celda y Pedro los siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Es decir, Pedro creía que estaba soñando. Sí. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma, y una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Démonos cuenta que Pedro ubicaba perfectamente quién es el que estaba detrás de ellos, Herodes y los judíos. ¿Sí? Mientras pensaba así, llegó a la casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar, y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Pueden imaginarse, ¿no? La escena. Creo que es algo cómica ahí. Ellos le dijeron, estás loca. Estaban orando por eso y le dice, estás loca, ¿no? Miren, una vez mi abuela me platicó que se quedó afuera de la casa, cerró la puerta y se quedó sin llave, ¿no? Y dice mi abuela que oró, ¿no? Y dijo, ay Señor, por favor ayúdame que se abra la puerta. Y en eso se abre la puerta. Y dijo, no puede ser. Y se volvió a cerrar la puerta. Hay que orar con fe, creyendo. Así pasó, ¿no? Estaban orando por Pedro y cuando llega Pedro dijeron, estás loca, ¿no? Esto lo cuenta mi abuela, no me la saqué ahorita de la manga. Entonces dice que muchos hermanos que se habían reunido ahí para orar, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Ok, versículo 15, ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia ellos dijeron, ha de ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así que cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos, sorprendidos. Sí. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran, ¿no? Entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabía qué es lo que había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Sí, como de película, ¿no? La liberación fue una noche antes del juicio de Pedro. Esto aumenta el drama. No fue un día después, no fueron 3 días después, fueron por lo menos 5 noches. Lo que Pedro estuvo en la cárcel. Sí. 5 noches. No fue inmediatamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando por la mente de Pedro? ¿Cómo podemos pensar qué es lo que pasaba por la mente de José? ¿Cómo podemos pensar qué es lo que pasaba por la mente del apóstol Pablo mientras estaba encarcelado? Y así, con tantos, muchos hombres piadosos que a causa del evangelio pagaron con su vida y otros fueron encarcelados. Mientras tanto, ¿qué pasaba por su mente? Sí. Fue en el último minuto, antes, ¿verdad?, de la condena del apóstol, que el Señor intercedió. Pedro es descrito, es decir, la historia nos narra que él estaba durmiendo, sí, atado con cadenas, cada una sujeta a un guardia, uno a la derecha, otro a la izquierda. Otros 2 guardias del escuadrón del cuarto vigilaban las puertas de la prisión.
Tal vez unos de ellos estaban, cada uno, ¿verdad?, en diferentes puertas, una en la puerta interior, otra en la puerta exterior. El hecho es de que Pedro podía dormir tan profundamente. Hay mucho que aprender aquí, ¿no creen? Pedro estaba tan a gusto dormido, ¿sí? Una noche antes de su juicio. Ahora, quizás su tranquilidad se debía a su seguridad de que estaba en manos de Dios, ¿no? Así como el pensamiento del apóstol Pablo y así como el pensamiento de todos aquellos que experimentaron algo similar. Repito, aquí hay mucho que aprender. Y es un poco de lo que comentábamos el domingo, porque Dios no quiere, mis amados, que confiemos solamente en el resultado de la prueba, sino también en el tránsito de esta. Es decir, ya sé que todo va a estar bien. Sí, ya sé, me voy a ir al cielo. Y mientras tanto, ¿cómo estoy pasando el proceso de vida? Porque el asunto, Pastor Raúl decía, llegar, es decir, ir al cielo es vuelta a casa. Es decir, llego al cielo, ok, pero ¿y mientras tanto? ¿No? O sea, de repente es mucho más sencillo decir, sí, que entre alguien con una pistola y diga, a ver, ¿quién es un verdadero creyente, un verdadero cristiano? Y salga el sé que no, y uno de repente se hace, y sí, yo, y mátame. Y miren, no sé si pudiéramos hacer eso o no, pero Dios dice, vive para mí. ¿Me explico? O sea, no añores morir por mí ahorita. Quizá nos toque, no lo sé, pero lo que sí nos dice es vive para mí. Porque es mucho más sencillo morir para Cristo que vivir para Cristo. Entiéndase lo que digo. Sí. Porque qué fácil, entiendo que se necesita valentía, ¿no? En el momento no he estado ahí, quizás estoy siendo muy ligero en decir eso, ¿verdad? Pero de alguna manera, desde esta manera de pensar, ¿verdad? Desde esta visión de la situación, pues es mucho más sencillo recibir un balazo y morir a tener que estarse negando todo el tiempo, ¿no? A tener que morir todos los días. ¿Me explico? Entonces, mientras llega el balazo en la cabeza, si alguno lo añora, ame a su esposa, sujétese a su esposo, eduque a sus hijos conforme a la palabra, sea piadoso, sea justo, sea íntegro. Mientras llega eso, ¿sí? Mientras llega eso, sea un buen alumno, quienes están en la escuela. Prepárense, trabajemos, esforcémonos. Seamos diligentes en todo lo que hagamos. Sí, perdonemos, pidamos perdón, sanemos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Sí. Pedro, en el proceso, él estaba confiado en el Señor. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción ante esto? Sí. Dios no quiere solamente que confiemos en el resultado de la prueba, sino que también confiemos durante el tránsito de esta. Mientras estamos en la prueba, debemos transitar el desierto como hijos dignos de Dios. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, del pueblo hebreo en el Éxodo. ¿Cómo le fue? Sí. Vieron las maravillas del Señor, su mano poderosa, la provisión del Señor, su guía, pero se la pasaban quejándose. Y eso les costó, mis amados. Y ninguno de ellos pudo decir, no, yo no vi la mano del Señor, ¿verdad? Todos ellos vieron la mano del Señor, como creo que todos aquí hemos visto la mano del Señor de una u otra manera. Pero se nos olvida, aun cuando estamos comiendo de Él, maná del cielo. Dios quiere enseñarnos que aún en el proceso debemos de tener confianza en Él, pues Él es digno de confianza. Miren, el apóstol Pedro escribió después en una de sus cartas, 1 de Pedro 4, versículo 12 al 14, seguramente
se sabe en este texto. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que si alguno está en alguna situación adversa, gócese. Gócese. Sí. Qué importante es considerar a estos hombres que pusieron su confianza en Dios, aún en medio de la tribulación, ¿verdad? Están ahí para eso. Pedro, un hombre que la palabra de Dios nos deja ver sus deficiencias, su falta de carácter, ¿sí? Su falta de confianza, pero cómo fue creciendo y fue creciendo, fue creciendo y fue creciendo hasta concluir en esto. Eso a mí me da esperanza, no sé usted. Eso a mí me da esperanza. Pero tuvo que pasar por diversas pruebas. Tuvo que ser correteado. Y lo alcanzaron. Y lo golpearon. Y lo encarcelaron. Al final lo asesinaron a causa de Cristo. Qué importante es considerar, así como aquella nube de testigos de Hebreos 11, ¿no? Entonces el texto dice que los guardias estaban dormidos, ambos al lado de él, y de repente un ángel del Señor apareció y un destello de luz celestial llenó la celda. Ahora Pedro seguía profundamente dormido y el ángel tuvo que despertarlo tocando su costado. No sé cómo lo despertó, si nomás dijo: Pedro, ¿no? ¿No? Pedro, en el costado, ¿no? Le pegó una patada, no sé cómo fue, ¿verdad? El asunto es que dice que lo tocó, ¿verdad? Lo tuvo que despertar, estaba profundamente dormido, ¿sí? Pedro no estaba completamente alerta, Pedro no tenía ni idea de lo que estaba pasando. El ángel tenía que dirigir cada uno de sus movimientos al apóstol. Despierta, levántate, ponte el abrigo, átate las sandalias, sígueme. Me acuerdo de mi mamá cuando iba a la escuela, ¿no? Ponte la camisa, desayuno, ponte el pantalón, mira los zapatos. No. Así el ángel con Pedro, ¿no? Todo medio dormido, ¿verdad? Todavía dice que estaba fuera de la cárcel y creyó que estaba en una visión, que estaba soñando. No fue hasta que desapareció el ángel y se vio en la calle y dijo: ah, caray, si era cierto, si era verdad, ¿no? Ahora, mis amados, esto es bien interesante. Consideremos esto. Pedro no estaba escapando de la cárcel. Pedro estaba siendo liberado. Pedro estuvo totalmente pasivo durante todo el incidente. La única demanda para Pedro era: obedece mi instrucción. Y así es el Señor con nosotros. Lo único que el Señor espera es: nosotros no escapamos de la cárcel del pecado, mis amados. El Señor es quien nos liberó con su mano poderosa. Él nos liberó a través del sacrificio perfecto del Cordero. Sí, fue Él. Pedro no escapó. Pedro no estaba escapando. Pedro no hizo nada. Solo obedeció. Recibió instrucción y se dejó guiar. Sí. Lucas nos describe cada paso de la liberación y a detalle nos da la narrativa, ¿no? Pasaron con seguridad el primer centinela que guardaba la puerta interior de la celda. Quizás un profundo sueño del Señor había caído sobre ellos, ¿verdad? Sobre los guardias. No es la primera vez que el Señor obra así en las Escrituras. Tenemos a Adán, a Abraham, Saúl y sus soldados contra David, ¿no? Ahí en 1 Samuel capítulo 26. El Señor los hizo dormir, ¿verdad? Les dio un sueño profundo, seguramente.
Dice que pasaron la segunda puerta a salvo y luego llegaron a la puerta exterior que conducía a la ciudad. Sí, una barrera de hierro prohibida. Incluso esta barrera no fue un obstáculo para Pedro y el ángel. ¿Qué puede ser un obstáculo para el propósito de Dios? ¿Qué puede ser un obstáculo? Nuestra libertad. ¿Qué puede detener el que el Señor nos quiera hacer libre? ¿Sí? Pasaron esa puerta de hierro, ¿sí? Que tampoco fue obstáculo para ellos. Se abrió por sí misma y pasaron seguros. El ángel guió a Pedro a lo largo de la primera calle de la prisión. Después de esto, Pedro se dirige, dice que se dio cuenta de que no estaba dormido, que en realidad estaba sucediendo, y se dirige a la casa de María, ¿sí? Madre del que le llamaban Marco, y llamó a la puerta mientras estaban ahí orando, dice, a favor de Pedro, con fervor, ¿verdad? Entonces, la escena, mis amados, esta situación, esta circunstancia cambia totalmente a la comunidad. Miren, de creyentes, ¿qué voy con esto? Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas. Entendamos, miren, uno de sus más íntimos lo acaban de asesinar, Jacobo, hermano de Juan. Muchos otros que andaban con ellos también habían sido tomados para ser maltratados. Sí. Y el asunto es que para la iglesia eso no fue motivo para venirse abajo. Para la iglesia ese no fue motivo para precisamente dejar a un lado la misión, la cual fue encomendada por el Señor, sino al contrario. Sí. Los verdaderos creyentes, el verdadero discípulo, aquel que ha depositado su confianza en Cristo y entiende que todo tiene que ver con una cuestión eterna y no terrenal, las circunstancias adversas sirven precisamente para su crecimiento y para tomar fuerza ante las adversidades. Es importante cada situación que se expone aquí, cada petición de oración, cada cosa por la cual estamos intercediendo, no nos debe de llevar a agüitarnos, a entristecernos, a desanimarnos, sino al contrario. Si reconocemos que tenemos un Dios poderoso y reconocemos que Dios está de nuestro favor, nuestra fuerza, nuestro ánimo debe de crecer y debemos de hacerlo con mayor ímpetu. Debemos de orar con mayor fuerza, con mayor ánimo, creyendo en el Señor que tenemos, más allá de nuestras fuerzas. ¿Me explico? Ahora, ¿el creyente pasa por momentos de desánimo? Por supuesto que sí, pero no podemos permanecer ahí. No debe de ser nuestra constante. A lo largo de la historia nosotros vemos a hombres temerosos de Dios pasando por diferentes circunstancias que muchos se desanimaron. Tenemos a un profeta diciendo, Señor, mejor quítame la vida. Pero al final el Señor cumple su propósito en él. Es decir, no fue la constante del profeta. Fue una circunstancia, fue una situación por la que vivió. Ahora, el creyente, el temeroso del Señor, ¿sí? Aquel que porta al Espíritu Santo, ¿puede pasar momentos de dificultad? Por supuesto que sí. ¿Se puede desanimar? Por supuesto que sí. Seguramente me voy a desanimar mucho si asesinan a un amigo mío a causa de Cristo. Pero el Espíritu Santo me dará la fuerza para levantarme con más ánimo y llevará a la iglesia y a la comunidad a crecer en fe y esperanza, porque para eso fuimos llamados. Pero no estamos acostumbrados a eso. Hemos relacionado comodidad con bendición de Dios. Y no es así. Esta iglesia era bendecida y estaba siendo perseguida. Y los estaban asesinando. Y los estaban correteando. Los estaban persiguiendo. Y era una iglesia bendecida. Bendición no es igual que comodidad. Y eso es importante que lo entendamos. Porque recibo algo y digo, Dios es fiel. Y si no lo recibes, ¿Dios no es fiel?
¿Y si te enfermas? ¿Dios no es fiel? Dios es Dios. Sí. Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto, mis amados. Sí. Que podamos echar mano de lo que la iglesia en ese tiempo echaba mano. Esta reunión es reunión de oración, aparte de exponer la palabra y tener un tiempo de alabanza y de oración. Pero es importante que oremos, no es un protocolo a seguir, no es un y a ver que el que está hablando enfrente, ¿verdad? No tiene que ver con eso, no es un protocolo a seguir. No es como que la congregación tiene que palomear, tiene que haber una reunión de oración, sí, ok, vamos a hacer una reunión de oración, palomeada. ¿Qué más tiene que tener la iglesia o la congregación para que funcione? ¿Me explico? No, debemos entender que es necesario. Lo necesitamos. Todos tenemos necesidad, ¿sí o no? Necesitamos, así como ese grupo de personas estaban orando a favor de Pedro por lo que estaba viviendo. Ellos no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando Pedro, pero estaba en la cárcel y estaban orando por eso. Dice fervientemente, continuamente. ¿Sí? Así también nosotros, cuando a nosotros vengan, ¿verdad?, las peticiones de oración, hagámoslo. Hace poco de acá enfrente decían, hermano, no, antes de decir amén, orando, primero hágalo. No recuerdo quién lo decía. César, ¿verdad? Comentabas eso. Que a veces, mire, ni terminamos de leer, ¿verdad? Ni estoy terminando de leer la petición cuando yo pongo una manita de oración. Miren, Dios nos ve, no seamos hipócritas. Eso es hipocresía. O sea, oremos, en verdad oremos. Oremos, en verdad. Tengamos nuestro tiempo de oración. Sí. Ahora, la oración, me ayudan con el piano, la oración colectiva, sí, es de alguna manera el resultado de una oración personal. Sí. Es decir, si queremos ver qué tanto oramos de manera personal, hay que ver qué tanto se ora colectivamente. ¿Me explico? O sea, primero es la oración personal y después la oración colectiva. Ese es el resultado. Sí, me da gusto, miren, ahí, ahora le tocó el regaño a más. Normalmente son bien poquitos los que salen regañados. El pastor Raúl decía, la reunión de oración es como bailar con la más fea, decía. Nadie quiere con ella. Se oye fuerte, pero nadie quiere. Nadie quiere orar. Nadie quiere interceder. Mis amados, en verdad, Dios tiene poder. Ahora, la pregunta quizás es, bueno, si nosotros no podemos hacer cambiar los planes de Dios, ¿por qué vamos a interceder? Esa es una buena pregunta. El asunto es que la oración, repito, tiene que ver más con cómo yo me amoldo al Señor. Santiago dice que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas porque pedimos mal. En eso consiste la oración. Porque pides mal. Dice porque piden para sí mismo. Y a veces parece ser muy piadosa nuestra oración, pero tiene que ver conmigo mismo. Señor, te pido por mi hijo, por favor. Voy a decir creo que aquí no hay ese caso. No. Pero te pido por mi hijo o mi pariente o que está mal, Señor, ¿verdad? Y miren, y a veces tiene que ver más con lo que yo siento y lo que a mí me duele que lo que realmente estoy dispuesto a hacer por él o por ella. ¿Me explico? Y ya esa es una oración egoísta. O sea,
porque no estoy dispuesto a trabajar con Él, no estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a instruir, no estoy dispuesto a trabajar. Quiero que Dios lo cambie para yo no sentirme mal. ¿Sí ven el egoísmo ahí? Y Dios dice: trabaja, instruye, esfuérzate. Hay una frase por ahí que dice: no te atrevas a orar por algo que no estás dispuesto a hacer. Oramos a favor de alguien, metamos las manos. Metamos las manos. Señor, no tengo, pero quiero ayudar. Mete la mano, yo voy a proveer, yo voy a mover. Pero mete las manos, involúcrate. Sé parte. Sé parte de eso. Y ahí en la intimidad, ahí con mis rodillas dobladas, ahí con mi frente en el piso, entonces vendrán las respuestas necesarias, en donde Dios llevará mi corazón a su corazón, y entonces lo que saldrá de mi boca será conforme a su voluntad, y habrá peticiones respondidas favorablemente. ¿Por qué? Porque mi corazón es conforme al corazón de Dios y no conforme a mi propia concupiscencia. Debemos entender que todas las oraciones que nacen de un corazón piadoso provienen del Señor. Por tanto, si nosotros procuramos que nuestro corazón esté en el lugar correcto, el Señor escuchará esa oración. Sí. El Señor escuchará esa oración. Dice que cuando vieron al apóstol, le abrieron al apóstol Pedro, ¿verdad? Le vieron, dice que se quedaron atónitos. Estaban confundidos por la maravilla que veían, e hicieron un gran alboroto de alegría, ¿verdad? El dar gracias por la respuesta de Dios. A veces, miren, hermanos, fíjese que Dios contestó. Qué bueno, hermana, gloria a Dios. Ni nos emocionamos porque ni oramos por eso. Se sorprendieron, o sea, su corazón estaba ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Su corazón estaba ahí. Era una oración contestada por Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Necesitamos aprender esto. Oración es ferviente. La palabra ferviente tiene que ver con ánimo, con fuerza, sin desfallecer. Esa es la palabra. Sí, ferviente. Miren, cuando la iglesia ora a favor de la voluntad de Dios, nada puede impedir su obra. La iglesia siempre debe de estar caminando en pos de Cristo. Siempre, esa es la función. Como la esposa con el esposo. ¿Saben qué destruye un matrimonio? Cuando un esposo agarra para un lado y la esposa agarra para otro. Cuando no están alineadas las voluntades, cuando no hay acuerdo. Ese matrimonio, el Señor dijo: ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? Bueno, no es así con la iglesia y Cristo. El pensamiento de Cristo es el pensamiento de la iglesia. Por tanto, la oración de la iglesia, sí, siempre será conforme al corazón de Cristo, y este no se negará a una petición de su iglesia, de su esposa. Sí. Vamos a orar dando gracias a Dios.
Cuando la iglesia ora a favor de la voluntad de Dios, nada puede impedir su obra. Sí. Yo quiero animarle a que ore pidiéndole a Dios precisamente que nuestro corazón sea conformado al corazón de Dios. Y que podamos decirle: Señor, quiero pedir bien, ayúdame. Quiero pedir conforme tu corazón. Y si hay cosas en mi corazón, Señor, que pido o he pedido no considerándote a ti, Señor, quizás estas peticiones hayan nacido de el egoísmo o la propia concupiscencia de mi corazón, aún siendo engañado yo mismo. Házmelo ver, Señor, y llévame a pedir conforme tu voluntad. Necesitamos aprender, Señor, a pedir bien, a orar como la iglesia, Señor, fervientemente a favor de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. La realidad es que nuestro corazón nos puede llegar a engañar, pues este es engañoso y perverso más que todas las cosas, Señor, y no podemos fiarnos de él. Pero por eso tenemos tu palabra, Señor, que es totalmente confiable, y ahí están tus pensamientos, Señor, y ahí está tu perfecta voluntad para con los hombres. Podemos echar mano de ese depósito, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, orando con inteligencia, Señor, no por emociones, orando con entendimiento, Señor, tratando de poder tener los oídos espirituales alertas para tu instrucción y orar, Señor, pero a la vez ir avanzando e ir caminando conforme a lo que tú quieres y conforme a lo que tú pides. En cualquiera de las circunstancias, si estoy orando por mi esposa o por mi esposo, si estoy orando por mis hijos, si estoy orando por algún hermano, alguna circunstancia, alguna situación que esté pasando, Señor, que en mí haya la disposición, y no solo la disposición, sino también la disponibilidad de meter las manos, Señor, para aquello que estoy orando, y ser una herramienta tuya, Señor, en la respuesta a esa oración, en la respuesta de otros. Moldea nuestro corazón, Señor, que Casa Oración La Paz, esta pequeña porción de tu iglesia, Señor, pueda caracterizarse por una congregación que ora fervientemente por las necesidades de sus hermanos. Que podamos caracterizarnos por el fervor con que oramos, Señor, a favor de otros. Que en nosotros se distinga, Señor, el hecho de que metemos las manos a favor de otros para tu gloria. Para tu gloria, porque sé que así lo deseas tú, Señor, porque tú lo demandas así. Gracias por la vida de aquellos hombres, Señor, que quedaron plasmadas en las Escrituras, que nos son de ejemplo y que nos enseñan a vivir de la manera correcta, con un corazón, Señor, puesto a tus pies, confiado, lleno de fe. Gracias, Señor, por sus vidas, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.